¿Alguna vez han intentado ver las 6 películas de Terminator en menos de 24 horas? Bueno, a partir de la tercera película se vuelve algo bastante tedioso. Y sí, hay 6 películas de Terminator. Si pudieras elegir la época en la que te hubiera gustado nacer, ¿cuál sería? Y para los amantes de la cultura popular y ese tipo de cosas, siento que la época perfecta, por lo menos en mi opinión, es la década de los 80s. Había personas que se atrevían a entregarte productos o a entregarte historias que trascendían la cultura popular por los elementos con los que te la presentaban y por atreverse a soñar con mundos distópicos, con viajes en el tiempo, con mundos más allá de lo que puedes imaginar, mundos muy lejanos, más allá en otras galaxias y ese tipo de cosas. Había varias personas y varios referentes de la cultura popular. Varias franquicias formaron mucho de lo que hoy conocemos en el cine y en otros medios. Y eso es lo divertido y por lo que siento que me hubiera gustado nacer en esa época porque tiene todo lo que básicamente a mí me encanta. Y eso es esta franquicia. Terminator, si bien en el futuro esta franquicia no envejeció del todo bien y realmente destrozaron lo que fue en su momento Terminator, acabando por completo con lo que significaba y ya no quedando nada que respete a la obra original. Eso en parte siento que es por meter mano en lo que una persona hace o lo que una persona llega a crear con su imaginación y que le pone tanto empeño y realmente se enfoca en mostrártelo con elementos lo suficientemente buenos, con la congruencia con la que se tiene que ver ese elemento para que atraiga y para que se respete, porque pues si eres un artista quieres que las personas respeten tu obra pero también la admiren y ese tipo de cosas y trascienda la cultura popular. Pero cuando se toca eso ya nada más por vender y por seguir haciendo nada más porque realmente funciona en su momento, ya siento que se pierde completamente y en el futuro ya no sabes si realmente va a funcionar como cuando funciona en su tiempo, y ese es el caso con Terminator. Para empezar, te presentan una historia llena de elementos bastante icónicos y elementos bastante futurísticos que hacen que realmente te atraiga desde el principio, más esa congruencia. Realmente es un producto que se toma en serio a sí mismo y realmente te fascina por esos elementos y realmente tiene bastante congruencia dentro del mundo que te intentan plantear. De ese mundo, ese futuro distópico en donde prácticamente la raza humana está al borde de la extinción por una guerra en contra de las máquinas. Una inteligencia artificial se volvió mala y se rebeló en contra de su creador, nosotros, la humanidad, y lo ve como su único enemigo. Y prácticamente la humanidad tendrá que viajar al pasado, mandar a un héroe para que pueda proteger a la única esperanza de la humanidad, aunque probablemente todavía ni siquiera nazca, pero protegerá a su madre. Y eso es Terminator. Mandan al pasado al protagonista, nuestro héroe Kyle Reese, para detener a un T-800, que prácticamente los nombres de los Terminators y de las máquinas siento que también trascendieron en la cultura popular. Poner o pensar en ese tipo de nombres siento que son detallitos pequeños que le agregan toda la esencia y esa clase de cosas que nos encantan de las cosas o de la cultura popular. Bueno, pues este personaje intentará detener a este T-800, que prácticamente intentará matar a la madre de la única esperanza de la humanidad, el niño llamado John Connor. Este personaje va a ser importante y es de suma importancia que sobreviva, ya que este va a ser el que le enseña a la humanidad a poder resistir al ataque de estas máquinas y cómo poder derrotarlas. Eso prácticamente es la premisa de Terminator, y por todos esos elementos podría parecer que no es algo del otro mundo y que ahorita ya prácticamente se puede hacer en cualquier película y meter esos elementos de viajes en el tiempo, cosas así. Pero en esta película siento que lo que realmente funcionó es que la hizo primero el director James Cameron, que es un director que siento que sí es una persona que sabe hacer películas con esos elementos que trasciendan a la cultura popular. La protagonizó Arnold Schwarzenegger, que prácticamente es el Terminator, y siento que es el que le dota esa chispa y esa imagen que necesitaba, esa imagen que hacía falta justamente para que esta película trascendiera como lo hizo en la cultura popular. Podrás no recordar al héroe porque realmente el héroe es olvidable, aunque a mi parecer siento que sí es un personaje bastante bueno, pero todos van a recordar a Arnold Schwarzenegger por ser el T-800, el Terminator. Y sí, siento, hay un dato por ahí de que James Cameron quería a Arnold Schwarzenegger como el héroe de esta película. Schwarzenegger, nadie sabe cómo se dice Schwarzenegger, su apellido, pero sí,
James Cameron lo quería como el héroe y él le pidió que lo dejara hacer al Terminator. Fue una decisión bastante clave para que lograra esta franquicia lo que logró. Tenemos a personajes tan interesantes como Sarah Connor, que al principio ni siquiera entiende lo que está pasando porque ella es tan importante, pero acaba siendo uno de los personajes más rotos y uno de los mejores personajes que trascendieron en la cultura popular. Tenemos al héroe Kyle Reese que viaja al pasado y no sé, todo ese tema de que el héroe viaja al pasado para salvar a la madre del futuro niño, que es esperanza de la humanidad en el futuro, y estando en el pasado se da cuenta de que él es el padre del niño, que es la única esperanza de la humanidad en el futuro. Siento que ese tema me fascina por completo y por eso siento que es uno de los mejores personajes y me duele que realmente no haya trascendido a la cultura popular, pero sí, cuando tienes a Arnold Schwarzenegger pues él queda en segundo plano. Pero sí siento que es uno de los mejores personajes porque sí te transmite como esa mirada bastante perturbada de venir en un futuro que prácticamente es bastante malo y es un futuro apocalíptico, y sí tiene como esa mirada bastante perturbadora y loca por ver bastantes cosas feas, y viaja al pasado y muere como el héroe. No sé, ese tema me fascina y no sé, admiro mucho como esas personas que se atreven a jugar con esos elementos y se atreven a contarte historias así de interesantes, cosas que nunca se habían visto o que nadie se atrevía a imaginar o que nadie había hecho. Además del diseño de vestuario, sí te transmite como esa vibra futurista. El que tenga sus gabardinas y en una escena ocupa unos Air Force One, y eso hace ver que la cultura de los sneakers está presente desde siempre. Justo cuando empezaba el auge de la cultura de los sneakers, hasta desde ese momento los directores ya empezaron a meter escenas de los sneakers. El que el villano sea Arnold Schwarzenegger, el T-800, el clásico T-800, que es el Terminator que todos conocemos, y que sea ese diseño de vestuario como de chico malo. Y no sé, en 1984 se estrenó esa película, pero ahí no se acaba. En la segunda película siento que se esperaron casi 10 años. La segunda película se estrenó en 1991 y se tardó tantos años para perfeccionar el guión y para que tuviera más congruencia aún y que no estuviera en calidad menor a la primera entrega. James Cameron siento que por eso se tardó un poco en entregar las películas, y comúnmente se piensa que las segundas entregas de alguna película no pueden superar a la primera o que no van a ser mejores, pero esto es completamente falso en algunos casos, y en este caso es la prueba de que las secuelas pueden ser muchísimo mejores que la primera. Si la primera ya fue espectacular y no tiene incongruencias dentro del mundo que te intentan plantear, la segunda supera con creces todo eso, desde que te meten muchísimos más elementos futuristas pero congruentes con lo que te quieren contar, te desarrollan a los personajes que ya estaban muchísimo más y le meten muchísimos más elementos y se permiten jugar muchísimo más con la historia para darle el final perfecto a toda la franquicia de Terminator. Siento que las dos primeras películas son perfectas y realmente no se debían de haber tocado para nada. Desde que te meten elementos nuevos como que ahora el héroe de la película es el villano que fue en la primera película, el héroe de la segunda película ahora es el T-800 y sigue estando protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Es ese toque de imagen que le hacía falta a la franquicia para que fuera recordada, porque la imagen realmente es importante en algunos casos. El tema de que ahora el villano sea un nuevo robot muchísimo más avanzado y que ese robot sea un robot líquido hecho de mercurio, no se especifica que sea de mercurio, pero pues podemos deducir que es mercurio, y bueno, es muchísimo más agresivo y muchísimo más peligroso que el primer robot de la primera película, y eso realmente se siente como un peligro latente, porque si el primero en la primera película cuando salió se sentía como un peligro latente, el segundo realmente sientes que está muy roto. Y ya te presentan a personajes tan interesantes como John Connor, el único capaz de hacerle frente a las máquinas en un futuro y que se convertirá en la única esperanza de la humanidad, y a Sarah Connor. Si bien en la primera película esta persona era una persona bastante ingenua que no tenía idea de por qué la intentaban buscar y por qué la intentaban asesinar, este personaje realmente tuvo una evolución bastante cool y bastante grande, al grado de que trascendió a la cultura popular para ser un personaje femenino, y en esa década y en ese siglo no había tantos personajes femeninos que lograran eso. Si acaso solo se me vienen a la mente dos, y haré un video específicamente de personajes femeninos que trascendieron a la cultura popular. Pero sí, Sarah Connor realmente se convirtió en un personaje muchísimo más roto, se convirtió en un personaje independiente que se sabe valer por sí misma,
Y es ese personaje que le enseñará nuestra única esperanza, el cómo sobrevivir a las máquinas y ese tipo de cosas. La trama se centra en cómo intentan parar un apocalipsis que aún prácticamente no llega, en cómo intentan detener el día del juicio final de Judgment Day y aún no ocurre ese día, cómo intentarán detener eso cuando todavía no ocurre, y siento que eso es lo que hace que esta entrega vaya a un nivel muchísimo más que lo que hizo la primera, que se permitan jugar con esos elementos y que realmente sientas que el destino no está escrito y que cualquier cosa puede pasar en esto, mientras te lo introducen de una manera bastante congruente y sientes que se cierra a la perfección todo lo que te venían contando en la primera película, y eso es lo que siento que hace que Terminator sea lo que hizo que Terminator en su época trascendiera tanto. Porque en la segunda entrega también te presentan como ese lado de que las máquinas pueden aprender un poco a ser más humanas, y eso es lo que aprendes con la relación de John Connor y del T-800. Estos dos personajes interactúan bastante entre sí y realmente siento que le agregaron ese elemento de que las máquinas pueden aprender a ser un poco más humanos, y eso es lo que vale la pena de nosotros, que podemos ser mejores y que el destino no está escrito, y esa clase de cosas que valen la pena de Terminator 1 y 2. Y si algo de Terminator vale la pena es la 1 y la 2, pero después de eso siento que ya todo se fue al carajo y no se respetó nada de lo que venía siendo Terminator, porque para empezar ni siquiera debía de ocurrir un apocalipsis cuando en la primera te introducen todo ese tema del apocalipsis, en la 2 le dan el cierre perfecto para que el apocalipsis no ocurra, y en la tercera película ocurre el apocalipsis cuando ya no tiene sentido para nada de que ocurra. La tercera entrega realmente no vale para nada la pena, tiene una estética y una esencia completamente diferente, se siente un poco más punk y eso no le va a Terminator, también se siente un poco más country cuando eso tampoco le va a Terminator, y realmente no tiene para nada de congruencia, se nota que no se esforzaron en nada, nada más era presentarte los mismos elementos que ya te presentaron antes, pero llevados a otro nivel, sin ponerle tanto empeño o tanto amor a la franquicia como el verdadero creador lo hizo, James Cameron, porque ya se nota que no tuvo que ver para nada en eso y no metió mano, y como les digo, para empezar ya ni siquiera tenía que ocurrir un apocalipsis, y la tercera película se basa en cómo empieza el apocalipsis, y ahí se fue todo al carajo. Desde la tercera entrega ya las películas que saquen de Terminator solo fueron intentos de borrar lo que la tercera película inició, y eso realmente hace que esté en decadencia. Para empezar, el personaje de John Connor en la tercera película es un personaje bastante hartante, no conectas con él para nada, como en las dos primeras películas conectas prácticamente con todos los personajes, hasta con el robot que ni siquiera es una persona, con el T-800, pero en estas películas y en las que siguieron realmente no conectas con nada y realmente todo se va al carajo, realmente sientes que nada más lo hicieron por hacer y ya. La tercera película no vale la pena, si una película vale la pena después de las dos primeras es la cuarta de Terminator que se estrenó en 2009, y nada más vale la pena porque puede ser entretenida de ver nada más, pero realmente no la respetas en sí, nada más es entretenida porque sale Christian Bale como John Connor y ya, es entretenida, sí, pero nada más, realmente no respeta nada de la mitología o de lo que te presentaban de Terminator, y realmente es bastante olvidable, no es como que las recuerdes con cariño y no trascendieron a la cultura popular, porque además ya se estrenó en una época más reciente, y como que esos elementos de que las máquinas te controlan ya no funcionan tanto, porque ahorita ya la tecnología está más avanzada y ya haríamos como modelos o cosas así, o imaginaríamos como cosas mucho más potentes que un T-800, entonces siento que el tema de un Terminator en las épocas actuales ya no funciona tanto, pero eso prácticamente se lo pasaron haciendo en las siguientes entregas que sacaron de Terminator. Simplemente fueron intentos para borrar lo que la tercera inició, el error que fue la tercera película, y realmente no funcionan para nada, ni siquiera porque se atreven a jugar con elementos. Eso es la quinta película de Terminator. Para esta entrega ya tuvimos a muchísimas personas que interpretaron a John Connor, ya tuvimos a muchísimas personas que interpretaron a Kyle Reese, el héroe de la película, y ya ni siquiera sabes cuál es el personaje y realmente ni siquiera respetas al personaje en sí porque no le dan ese respeto que tenía en las dos primeras películas. La quinta película realmente te revuelve muchísimo, borran hasta lo que pasó en la tercera y en la cuarta película, intentando hacer una propuesta nueva por parte de la saga Terminator que se enfoca más en reconstruir lo que la primera película y la segunda hicieron, pero realmente lo hacen de una manera bastante fatal, se siente que el guión es bastante pesado y bastante incongruente, realmente no conectas con ningún personaje, los personajes se te vuelven tediosos y realmente no respetas para nada la quinta película de Terminator que se llama Genesis.
Y de ahí ya es la última película que salió en 2019. Si se preguntan cómo sería Terminator en México, bueno, pues Terminator en México sería lo que la última película de Terminator que salió en 2019 te enseñaría. Prácticamente esta película de Terminator es lo mismo que te contó la primera película, pero traída a México. Realmente es lo mismo, no respetan a ninguno de los personajes que en su momento estuvieron muy cool y trascendieron a la cultura popular. Sarah Connor es un personaje en decadencia. Hay un tipo John Connor que es mujer, siento que es mal personaje porque realmente no conectas con este personaje y realmente no tiene tanta congruencia. Nada más copiaron lo que Terminator 1 hizo y lo pusieron en un contexto mexicano y ya borraron líneas temporales y se atreven a jugar con líneas temporales nuevas y eso nada más te confunde muchísimo. Realmente no lo respetas para nada y realmente ni siquiera es divertido de ver. Realmente pesa ver ese tipo de cosas ya después, cuando las primeras dos películas realmente valían la pena y ya es una franquicia en decadencia que nadie recuerda, y por sacar eso durante los años fue deconstruyendo lo que fue Terminator, al grado de que ya ni siquiera recuerden a Terminator bien y lo respeten, porque realmente eso me enoja. Las dos primeras de Terminator las vi cuando era niño y realmente eran joyas, realmente valían la pena, realmente son unas joyas, tremendas joyas, y le dan una oportunidad para verlas, pero después de ahí ya no vean nada porque realmente nada vale la pena y solo van a hacer que Terminator acabe siendo una burla. Y algo a destacar es que en Terminator 6 sale Diego Boneta, que es un mexicano, un actor mexicano, y yo no sabía de esto, pero pues está cool que los mexicanos se empiecen a meter por esa clase de cosas, porque siento que tenemos un potencial enorme para hacer cosas increíbles y para romperla en el mundo. ¿Quién diría que un mexicano saldría en una película de Terminator? Pero pues así fue. No es una buena película y le dan un papel muy básico, le dan un mal papel, pero pues por lo menos hizo el intento y por lo menos salió. Puede decir que salió en una película de Terminator, pero sí siento que nosotros estamos hechos para hacer algo muchísimo mejor que simplemente tener un papel secundario en una película de esas. Podemos hacerlo muchísimo mejor. Pero pues en conclusión siento que Terminator es una saga que realmente trascendió la cultura popular por esos elementos. Esas épocas se caracterizaban por traernos esa clase de historias. Personas se aventuraban y se atrevían a soñar con mundos lejanos en otras galaxias. Estaba llena de héroes de acción, así como Han Solo de Star Wars, así como Rambo y Rocky de Sylvester Stallone y el Terminator de Arnold Schwarzenegger. Esa clase de cosas siento que le dieron toda la diversión y hacían que esas épocas fueran bastante interesantes. Si eras un niño por esas épocas, realmente siento que hubiera estado bastante cool serlo. Y pues Terminator realmente es algo que vale la pena, por lo menos las dos primeras. Ya después de eso realmente no vale la pena. Sí puedes notar como cuando alguien mete mano en lo que no es suyo, a veces no sale bien, pero nada más es por vender y así, pero puedes acabar con lo que significaba una gran franquicia en su época. Realmente vi las 6 películas en menos de 24 horas y las dos primeras fueron bastante disfrutables. La tercera, cuarta y quinta y sexta ya para nada. No sé qué estaban pensando realmente, solo son puros intentos mediocres de borrar lo que la tercera película inició. Pero pues sí, básicamente eso sería todo por el video, espero que les haya gustado. Yo soy Ren, nos vemos en un siguiente video.